Muy buenos días, compañeros. Soy Nelson Castillo Cabeza, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, mención Gerencia, de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Hoy estoy presentando mi análisis, fundamentación y conclusión sobre el método epistemológico de la fenomenología. Primero, comenzaremos entendiendo qué es la fenomenología, en el cual nos indica que es un método filosófico desarrollado por el alemán Edmund Husserl a inicios del siglo XX, en donde nos demuestra su aporte para entender el conocimiento, donde nos enseña que no hay objeto sin sujeto. Según otro estudioso de la fenomenología, el señor Boschensky, nos dice que el método fenomenológico es un procedimiento especial del conocimiento. Esencialmente consiste en una visión intelectual del objeto, basándose en una intuición. Esta intuición se refiere a lo dado. La regla principal de la fenomenología reza así: hacia las cosas mismas, entendiéndose por cosa lo dado. Entrando a la conclusión, diríamos que en los fundamentos ontológicos, tanto en la concepción como el estado de la realidad, se circunscribe en la reducción eidética del método fenomenológico. Existiendo coherencia en el discurso epistemológico, la lógica gramatical y la sintaxis es adecuada. Es decir, está construida con un lenguaje acorde a la disciplina del método. Se mantiene un vínculo entre las ideas y los argumentos presentados por el autor a lo largo de los párrafos. Las proposiciones se conectan y se complementan unas con otras, formando razonamientos lógicos, generando un aporte al conocimiento científico. En cuanto a la complejidad, las proposiciones utilizadas por el autor son necesarias y suficientes, satisfaciendo así la descripción del método presentado. En la médula del discurso se encuentran presentes los principios necesarios que fundamentan su postura y aportan a la construcción de los criterios fundamentales del conocimiento científico. En lo que se refiere a la consistencia, es epistemológica o externa. La búsqueda del conocimiento fue utilizando como base la verdad, la objetividad o realidad del método. Con referencia al alcance explicativo, es universal, porque el autor explica la interrelación del método con otras corrientes filosóficas, quedando como sentado un alcance de la fenomenología a nivel universal. De igual forma, en el principio de pertinencia, el discurso guarda coherencia con la realidad social en la que se construyó. Contempla elementos coyunturales a la temática tratada. Rescata planteamientos efectuados en contextos anteriores y presenta la metodología desde la concepción de la fenomenología de Edmund Husserl, visualizándose un aporte teórico y empírico muy significativo. En lo referente al discurso nociológico, es coherente. Su exposición mantiene un orden secuencial y está construida con un lenguaje específico al método tratado, por lo que el autor explícitamente evidencia un aporte a la ciencia en su investigación divulgada. Realiza descripción de la fenomenología de Husserl y la manera de cómo explicar las mismas en el ámbito científico. Explica también la significación de las palabras utilizadas para evitar malentendidos y comprender de manera correcta este paradigma. La lógica de sus contenidos es completa en cuanto el origen de la ciencia es fenomenológico, puesto que el conocimiento no es producto de la experiencia ni es el resultado de la razón.
Más bien es una relación sujeto-objeto, tal como lo habíamos explicado al inicio. Por lo que la esencia de la ciencia es combinar. El autor manifiesta una postura cognitiva, es decir, que se puede tener distintos tipos de experiencias cognitivas totalmente aisladas de nuestras experiencias perceptuales. Se presenta un racionalismo argumentativo, en cuanto el autor indica pensamientos de varios autores que critican y apoyan a la fenomenología, refutando alguno de ellos. En términos nociológicos, es pertinente el discurso. Presenta los elementos coyunturales para la generación de la ciencia. Y por último, se evidencia un compromiso social y una interrelación sujeto-objeto, que está ligado al carácter fenomenológico del paradigma, que mediante la observación busca comprender desde el interior del sujeto el conocimiento de la forma como se experimenta la vida social a partir de la descripción de varios contextos. Es lo que he podido hacer en honor a la verdad y a mi criterio según el análisis que hemos realizado sobre el método fenomenológico. Muchas gracias.